¿Me escuchan? Buenos días, Sabrina. Sí, sí, te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a este tercer sábado ya de nuestro diplomado. Y bueno, para aprovechar mejor el tiempo, porque la jornada es un poquito larga, vamos a dejar los anuncios y las dudas administrativas para el final de la jornada. Y ahora vamos a iniciar con nuestra primera clase programada, que es el síndrome de reconstitución inmune. Y esta clase la va a impartir el doctor Leonel Pérez Barahona. Él estuvo con nosotros el primer sábado. Así que bienvenido, doctor Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Cuando usted quiera, puede compartir su pantalla, por favor. Buenos días. Espero que haya amanecido bien, ¿verdad? Fue después de una noche lluviosa, ¿verdad? Pero con todo, como dicen, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome, un síndrome de reconstitución inmunológica, ¿verdad? Que tal vez pudiera causar un poquito como de confusión con los términos, pero vamos a fijar, ¿verdad? El conocimiento como tal, ¿verdad? Para que no quede dudas al final. Entonces, vamos a poner aquí el cronómetro para seguir con las pautas de tiempo y vamos a compartir, ¿verdad? La presentación. Vamos a ver. Me imagino que sí pueden ver la presentación. Sí, sí se ve bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre el tema de síndrome de constitución inmunológica, que es un tema, ¿verdad?, importante que se debe considerar en la parte de la clínica al momento del manejo, ¿verdad?, de nuestros pacientes, ¿verdad?, con inmunosupresión secundaria a VIH. Algo que tomar en cuenta, ¿verdad? El síndrome de constitución inmunológica, tal vez uno pensará, bueno, solo se da en casos, ¿verdad?, de humanos, ¿verdad? Pero ese no es el caso, ¿verdad? A nivel del reino, ¿verdad?, animal, existe, ¿verdad?, el síndrome como tal, y es algo interesante porque igual podemos aprender mucho de ello, ¿verdad?, y aplicarlo también en el ser humano. Bueno, aquí es algo que se llama el síndrome, ¿verdad?, de la nariz blanca, como podemos ver en el murciélago aquí en la foto del lado izquierdo, ¿verdad? Es algo que empezó a afectar, ¿verdad?, a los murciélagos a nivel de Estados Unidos, el norte de Estados Unidos y Canadá, causado por este hongo que es más fácil leerlo que decirlo, pero vamos a hacer el intento, ¿verdad? Pseudomonas, ¿verdad?, destructans, ¿verdad?, secundario a este hongo, ¿verdad?, que afecta, ¿verdad?, a los murciélagos que, como podemos ver, los ponen, ¿verdad?, con una coloración blanco, ¿verdad?, a nivel de las narices y a nivel de las alas. Este hongo tiene la característica como tal, ¿verdad?, que se aprovecha a colonizar a los murciélagos cuando están en estado de hibernación. La transmisión, ustedes como tal vez han visto, los murciélagos se juntan, ¿verdad?, y se transmite, ¿verdad?, por contacto. Originalmente este hongo no se había documentado, digamos, en las Américas como tal, pero aparentemente, ¿verdad?, o lo que se piensa es que se migró, ¿verdad?, por medio de globalización, sea tráfico de animales como tal, desde Europa, ¿verdad?, hacia América, y entonces esto predispuso ya por la colonización del humano hacia cuando llega a visitar a las cuevas, pues que haya transmitido este hongo. Esto contribuyó entonces que miles de millones, ¿verdad?, de murciélagos murieran. Básicamente en su estado de hibernación, ¿verdad?, el hongo causa lesiones metabólicas, ¿verdad?, que causa acidosis respiratoria, ¿verdad?, elevación de CO2 a nivel de sangre, lo que permite que se despierte. Al despertarse, ¿verdad?, consume energía que debe guardar durante estos estados de hibernación, buscan alimento cuando son climas muy helados y fallecen. Esto igual entonces conduce entonces a una elevación, ¿verdad?, de su mortalidad y, ¿verdad?, pérdida, ¿verdad?, del control de insectos, que equivale casi más de 1.000 toneladas de insectos que deberían de consumir, ¿verdad? Entonces esto también hay impacto a nivel digamos, de los cultivos, ¿verdad?, y pérdidas, ¿verdad?, millonarias. Pero igual esto se está tratando de controlar, ¿verdad?, con la limitación, ¿verdad?, de visitas de cuevas, ¿verdad?, e incluso también se ha tratado de colonizar a los murciélagos con otro tipo de bacteria, ¿verdad?, que se llama Pseudomonas fluorescens,
que ayuda para controlar, ¿verdad? Y tratar un sinergismo, un control, digamos, de microbiota en el murciélago. Pero para que se den cuenta, ¿verdad? Que el síndrome de reconstitución inmunológica no solo impacta a nivel, ¿verdad? En el ser humano, sino que también a otros, ¿verdad? Seres vivientes. Y recordemos, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Inmunológico, cuando llega el virus del VIH, empieza este baile, este tango, ¿verdad? Entre movimiento de control, ¿verdad? De la infección como tal. Con el paso del tiempo, ¿verdad? El sistema inmunológico va perdiendo soldados. Se recuerdan de todo lo que habíamos hablado la última vez en inmunopatogénesis, con la pérdida, ¿verdad? Del sistema innato y adquirido como tal. Esto permite entonces que infecciones oportunistas, como podemos observar en la que habíamos mencionado también en la vasija de Pandora, se liberen como tal, ¿verdad? Y entonces empiecen, ¿verdad? A infectar, ¿verdad? O ocultarse, ¿verdad? En el sistema inmunológico, en el nivel del cuerpo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, ¿verdad? Ya con el inicio de tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Esto permite entonces que vuelva otra vez el sistema inmunológico a multiplicarse y a crecer. Ya se pueden imaginar entonces, como pueden observar en la foto, ¿verdad? A mano derecha, ¿verdad? Un ejército espartano, ¿verdad? Con ganas de destruir con todo, pero esto es contraproducente como tal, como ya veremos en las diapositivas siguientes. Entonces, solo recordemos, ¿verdad? Con el paso, ¿verdad? Del tiempo, ¿verdad? Entonces, una relación inversa entre mayor la carga viral, ¿verdad? Con el paso del tiempo, entonces, mayor destrucción, ¿verdad? Del sistema inmunológico, lo que permite entonces que no se puedan controlar las infecciones que están, ¿verdad? Latentes, ¿verdad? O que estén ocultas o que sean adquiridas en el transcurso de ese tiempo como tal. Esto, ¿verdad? Es fundamental para poder entender entonces por qué ocurre lo que es el sistema de reconstrucción inmunológica. No existe un estándar de oro o biomarcador que permita, podamos definir como tal lo que es el SIRA, ¿verdad? Como lo vamos a estar mencionando de una forma más corta, SIRI, ¿verdad? Individuos, ¿verdad? De VIH, ¿verdad? Y no existe, ¿verdad? Algo universalmente, ¿verdad? Digamos que sea aceptado como tal. Pero, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Dos definiciones que les voy a presentar que engloban en general, ¿verdad? Lo que es el síndrome como tal, como una mutación normal, ¿verdad? Que ocurre, ¿verdad? Cuando existe esa recuperación inmunológica, ¿verdad? Después de ese tiempo de hibernación o inducción de una hibernación, ¿verdad? Forzada como tal, ¿verdad? En pacientes inmunocomprometidos. Ojo, ¿verdad? No solo pacientes VIH, ¿no? Sino que con otras enfermedades que también causan, ¿verdad? Inmunosupresión. Acá otra definición, ¿verdad? Básicamente describe la inflamación, ¿verdad? Esto puede ser diferentes escenarios que se pueden manifestar, ¿verdad? El SIRI como tal, que ya vamos a abordar un poquito con más detalle posteriormente. Un empeoramiento paradójico de las infecciones ya preexistentes o desenmascara, ¿verdad? Infecciones que están ocultas. Y esto generalmente el trigger, ¿verdad? O lo que hace el switch, ¿verdad? Que causa este síndrome, ¿verdad? Es el inicio, ¿verdad? De tratamiento antirretroviral que permite entonces, ¿verdad? Que exista una recuperación, ¿verdad? Importante y rápida, ¿verdad? Del sistema inmunológico. Existen otros sinónimos también para el SIRI, pueden observar reacción inflamatoria, enfermedad de reconstitución inmune, síndrome de reconstitución inmune, disfunción inmune, reacción paradójica, pero para fines digamos, de simplicidad, vamos a mencionarlo como SIRI. Acá, ¿verdad? En cuanto a algunos datos de la clínica como tal, ¿verdad? Ya un poquito, ¿verdad? De hace un par de años, pero es algo que se ha mantenido con tendencia, ¿verdad? Que no ha variado mucho, ¿verdad? Y pueden observar casi arriba del 20%, ¿verdad? ¿Verdad? De que se ha documentado, ¿verdad? El síndrome de reconstitución inmunológica en nuestros pacientes. Causas, ¿verdad? Digamos, de SIRI como tal, que se han documentado en el hospital, ¿verdad? Esto puede ser una gran gama, ¿verdad? De patologías, ¿verdad? Infecciosas y no infecciosas como tal, que hemos visto nosotros, ¿verdad? Secundario, ¿verdad? Al virus herpes, papiloma humano, tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis, ¿verdad? Que conlleva, ¿verdad? Una alta mortalidad al paciente. Pero como pueden observar, las causas como tal pueden ser infecciosas y no infecciosas, ¿verdad? Las más importantes, como mencionamos, acabamos de mencionarlas, y las causas no infecciosas, ¿verdad? Pueden ser también causas, ¿verdad? De que estén latentes como tal, y el hecho de que se active, ¿verdad? El sistema inmunológico predispone, ¿verdad? Entonces que desarrolle, ¿verdad? El síndrome, ¿verdad? Inmunológico de reconstitución. Las primeras, digamos, descripciones, ¿verdad? De este cuadro clínico, ¿verdad? Fueron en 1997 en Washington, ¿verdad? Y esto se observó, ¿verdad? Con la introducción, ¿verdad? Del tratamiento antirretroviral, específicamente, ¿verdad? Con los señores de proteasa. Entre los grupos de riesgo,
que pueden presentar, ¿verdad?, este síndrome son aquellos pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión de base. VIH, neutropénicos, ¿verdad?, aquellos pacientes que han recibido trasplante de órganos y que requieren, ¿verdad?, inmunosupresión crónica como tal. Mujeres en su periodo postparto, ¿verdad?, que es un mecanismo fisiológico normal, ¿verdad?, que puede predisponer, ¿verdad?, esa ventana, ¿verdad?, de un bajón, ¿verdad?, del sistema de las defensas, ¿verdad?, que permite entonces que las infecciones como tal estén latentes y cuando se recupera, entonces existe esa reacción exagerada, ¿verdad?, inflamatoria como tal. Y también, ¿verdad?, el tratamiento con inmunomoduladores biológicos, que es algo que está muy en boga, ¿verdad?, en la actualidad y que se utiliza para múltiples tratamientos desde problemas reumatoides, ¿verdad?, o hasta incluso para procesos, ¿verdad?, linfoproliferativos. Algunos otros grupos, ¿verdad?, que factores de riesgo que también pueden predisponer o que se han visto, ¿verdad?, se han documentado que estos pacientes pueden cursar, son pacientes con sexo masculino, pacientes que de edad menor, eso significa, ¿verdad?, igual que el sistema inmunológico ahí tienen una respuesta más robusta como tal, conteo de CD4 es inferior, ¿verdad?, generalmente menos de 100 a 50 CD4, ¿verdad?, previo a iniciar tratamiento antirretroviral, altas cargas virales, ¿verdad?, de estos pacientes, ¿verdad?, ya de base, basales, y generalmente arriba de 750,000 copias, ¿verdad?, pacientes con esas cantidades elevadas de inicio pueden predisponer o pueden ustedes ya pensar que pudieran hacer una reacción, ¿verdad?, del síndrome de constitución inmunológica al momento, ¿verdad?, de iniciar tratamiento antirretroviral. Rápido descenso de tratamiento del ARN viral al momento del inicio de antirretroviral, ¿verdad? A las primeras 4 semanas posterior al inicio de tratamiento antirretroviral hay una disminución importante de 2 a 4 logaritmos, ¿verdad?, de carga viral, ¿verdad? Entonces, este descenso rápido, ¿verdad?, que es casi el 90% de la carga viral en general del cuerpo, también puede predisponer, ¿verdad?, es un factor de riesgo para que el paciente desarrolle SIRI. Y también, ¿verdad?, otro factor muy importante, tratamientos cortos, ¿verdad? Tratamientos cortos para alguna infección oportunista que ha sido documentada, se le da un tiempo corto y una vez iniciamos tratamiento antirretroviral, eso puede predisponer entonces a que esta persona, ¿verdad?, desarrolle SIRI. Algunos criterios para englobar lo que es SIRI como tal. 3. Asociación temporal del inicio de tratamiento antirretroviral, ¿verdad?, con el posterior desarrollo de los síntomas. ¿Verdad? Generalmente son síntomas, ¿verdad?, secundarios a la misma respuesta inflamatoria como tal y generalmente también son atípicas como tal. Esto puede ocurrir entre los, vean, un rango, ¿verdad?, algo prolongado, 3 meses, incluso puede llegar aún más, hasta 6 meses, ¿verdad?, un poquito más. Todo ese rango de tiempo de esa persona, ¿verdad?, que tenga esos factores de riesgo como tal, puede desarrollar en cualquier momento una respuesta, ¿verdad?, inflamatoria, ¿verdad?, exagerada. Evidencia de una restauración inmune, ¿verdad?, rápida, ¿verdad? Que disminuye, que se demuestra, como comentamos, un rápido descenso de la carga viral como tal y un rápido, ¿verdad?, aumento, ¿verdad?, de conteo de CD4. Y la presentación de signos y síntomas de acuerdo a la patología que se sospecha que está ahí latente, ¿verdad?, que sea secundario a un proceso inflamatorio, secundario a el uso, ¿verdad?, del tratamiento antirretroviral. Como ya sabemos y habíamos hablado anteriormente en el tema de inmunopatogénesis como tal, la infección de VIH como tal afecta, ¿verdad?, sistémicamente, ¿verdad?, y de una forma, ¿verdad?, coordinada el sistema inmunológico. Mencionamos que una de las áreas más importantes, ¿verdad?, donde se encuentran todas esas defensas o bases del cuerpo, se encuentra a nivel del intestino, ¿verdad? Se recuerdan aquellas fotos donde se barre, ¿verdad?, literalmente, ¿verdad?, las cantidades, ¿verdad?, de tejido, ¿verdad?, linfoide como tal. También hay destrucción, ¿verdad?, o fibrosis, ¿verdad?, cicatrización, ¿verdad?, de los ganglios linfáticos. El timo, donde sirve como también una base, digamos, de entrenamiento de linfocitos T, ¿verdad? Existe una involución acelerada secundaria a la misma inflamación crónica, ¿verdad?, al VIH. En cuanto al desarrollo, ¿verdad?, del SIRI, ¿verdad?, es muy importante la carga antigénica del organismo como tal. Si existe una gran cantidad de micobacterias, ¿verdad?, ahí latentes, y usted inicia tratamiento antirretroviral como tal, esa gran cantidad de bacterias es equivalente al intervalo, ¿verdad?, de la cantidad de respuesta que va a tener el cuerpo hacia ese gran número, ¿verdad?, de micobacterias, a ese gran número de virus, de citomegalovirus, a ese gran número de herpes. Entonces, esa carga, ¿verdad?, antigénica como tal, ¿verdad?, es un factor muy importante para desarrollar SIRI.
El grado de la restauración inmunológica, ya mencionamos, ¿verdad? La rapidez que se van al momento de iniciar tratamiento antirretroviral, la recuperación inmunológica como tal, y también depende individualizar para cada persona, predisposición genética. Al momento de iniciar tratamiento antirretroviral, hay una recuperación de esas células que han sido, ¿verdad?, eliminadas por el VIH. Hay regeneración de esos órganos, ¿verdad? Timo, a nivel del intestino, ¿verdad? De las defensas como tal. Y la restauración, ¿verdad?, inmune específica de linfocitos T. Todo esto, ¿verdad?, secundario del uso del tratamiento ARB. Como pueden observar en esta gráfica, ¿verdad?, si observan en la parte inferior, en un paciente que tiene un conteo de CD4 bajos, ¿verdad?, con el paso del tiempo, ¿verdad?, generalmente entre 50 a 100 CD4 por año, va aumentando, ¿verdad?, pero a diferencia de un paciente que inició tratamiento antirretroviral con un conteo alto, la recuperación va a ser más lenta en cuanto al número de CD4. Estos pacientes que tienen una supresión avanzada como tal, menos de 100, 50 CD4, tienen mayor predisposición de generar CIRI. A diferencia de un paciente que se inicia tratamiento antirretroviral con un conteo elevado. El grado de recuperación inmunológica como tal depende mucho de la edad del paciente, ¿verdad? El tiempo que se esperó para iniciar tratamiento antirretroviral, como vimos en la gráfica anterior, si pasa mucho tiempo causa una cicatriz inmunológica, lo que no permite entonces, el virus no permite entonces que exista una recuperación muy importante, ¿verdad?, de las defensas como tal. La presencia con infecciones, ¿verdad? Ya mencionamos algunas importantes, ¿verdad? Tuberculosis, criptococosis, ¿verdad? Cualquier tipo de hongo, cualquier tipo de virus. En la viremia plasmática basal, ya mencionamos, una alta, cantidad de virus en sangre predispone también a CIRI, ¿verdad? Y el impacto de disminución inicial de linfocitos CD4, o sea, al momento, de la primoinfección y el daño que cause, ¿verdad?, va entonces a predisponer también a que se desarrolle, ¿verdad?, el síndrome. Y como pueden observar, ¿verdad?, cuando existe esta respuesta robusta inflamatoria, ¿verdad?, cuando ese gran despertar inmunológico, entonces hay una serie, ¿verdad?, de producción, ¿verdad?, de enzimas y químicas, ¿verdad?, que ayudan, ¿verdad?, para poder montar esta respuesta, citocinas, quimiosinas, marcadores inflamatorios, ¿verdad?, que se pudieran utilizar como marcadores, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, observar, ¿verdad?, o poder documentar, ¿verdad?, el síndrome. Entonces, vean esta gráfica, ¿verdad?, que nos ayuda a resumir muchas de las cosas que hemos mencionado. Factores de riesgo, un conteo muy importante de CD4 bien bajo, infecciones ya diseminadas, ya presentes, ¿verdad?, como tal, la destrucción o la reacción inflamatoria, la reacción robusta, propiamente inflamatoria, ¿verdad?, de la persona, y tratamientos cortos para esa infección oportunista, y iniciamos tratamiento muy rápido, tratamiento ARB. La persona que tenga esas cargas de antígeno, independientemente sea bacteria, hongo o virus, va a predisponer entonces al desarrollo de verdad del síndrome. Esto, ¿verdad? La respuesta robusta que existe del sistema inmunológico, si es fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? No es ordenada, no es regulada, ¿verdad? Y entonces, esto permite entonces que exista, muy similar a lo que pasa, ¿verdad?, con las infecciones de SARS-CoV-2, ¿verdad? Un exceso, ¿verdad?, de producción de todos estos elementos que acabamos de mencionar, y entonces es, digamos, una reacción de doble filo, ¿verdad?, que causa al final, ¿verdad?, mayor daño al huésped. Esto se traduce entonces en un proceso inflamatorio sistémico, ¿verdad?, sea sistémico, ¿verdad?, o localizado. Entonces, podemos observar todo eso en la gráfica, ¿verdad? Lo complejo de interacciones entre linfocitos, macrófagos, ¿verdad?, de enzimas, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad?, el rango, ¿verdad?, de epidemiología de cuando constituye lo que es CIRI, ¿verdad?, puede ser entre menos del 10 o el 50%. Ya mencionamos que las causas pueden ser infecciosas o no infecciosas, ¿verdad? Mini cápsula ecológica rápida, ¿verdad? Muy importante, la gran problema que tenemos con los plásticos, ¿verdad? Ahí tenemos la cantidad, ¿verdad?, de producción de plásticos, y el de degradación puede tardar miles de años. Hay una isla literalmente 2 veces el tamaño de Francia en el océano Atlántico, ¿verdad? Y esto contribuye entonces a la contaminación tanto de especies, ¿verdad?, tanto animales como nosotros, ¿verdad? Y eso ya existe en la cadena, ¿verdad?, alimenticia como tal.
También otro recordatorio, ¿verdad? Ecológico, ¿verdad? Si ahorita existe, ¿verdad? Lo de los sonpopos, ¿verdad? Y no sé si alguien lo ha probado, ¿verdad? Literalmente se parece como que fueran nueces. Sí existe también, ahí son especies de peligro de extinción como tal, mucho con la destrucción, ¿verdad? De los hábitats como tal, cambios climáticos en general. Entonces, en cuanto a la incidencia, ¿verdad? El síndrome, ¿verdad? De Iris, ¿verdad? Ya mencionamos algunos, ¿verdad? Digamos, microorganismos, ¿verdad? Que se asocian como tal. Podemos observar ahí, ¿verdad? Candidiasis, ¿verdad? Pueden haber afecciones a nivel de piel, puede ser infecciones, ¿verdad? Son infecciones bacterianas, pueden ser reactivaciones, ¿verdad? De infecciones virales, como ser herpes zóster, puede ser reactivación de micobacterias típicas o atípicas, ¿verdad? El citomegalovirus, que es uno de los que pueden causar, ¿verdad? Mayor mortalidad en el paciente, ¿verdad? Y criptococo como tal. Pueden observar, pues, vean desde el lado, esta gráfica, ¿verdad? Desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Entre menos conteo de CD4 los pacientes tengan, mayor es el riesgo. Entonces, podemos ahora que vaya subiendo. Vean ese conteo. Entre menos el conteo de CD4, mayor la probabilidad que los pacientes, ¿verdad? Presenten, ¿verdad? Un CIRI. Entonces, dos escenarios básicos, ¿verdad? Para CIRI como tal, ¿verdad? Una reacción paradójica y el desenmascaramiento. La reacción paradójica es un paciente, ¿verdad? Positivo como tal, que ya está documentada una infección oportunista previa y que probablemente ya está con tratamiento. Ya está con tratamiento para esa infección oportunista. Pero, ¿verdad? No tal, como ya habíamos mencionado anteriormente, tal vez no se da el tiempo, ¿verdad? Estipulado o digamos, correcto, ¿verdad? Para el tratamiento de esa infección oportunista y se acelera, ¿verdad? El inicio de tratamiento antirretroviral. Y esto, entonces, lo que aparentaba que tenía una buena evolución clínica, existe una paradoja, ¿verdad? Existe una reacción paradójica y se observa ese paciente que deteriora clínicamente, ¿verdad? Eso es, entonces, un paciente positivo que ya tiene una infección oportunista, ya documentada, ya con tratamiento, pero al iniciar ya tratamiento antirretroviral, deteriora clínicamente. Reacción paradójica. Desenmascaramiento. Un paciente que no tiene documentado una infección oportunista como tal, se inicia tratamiento antirretroviral y en el camino de ese espacio de tiempo, mencionamos 3 meses a 6 meses, un poquito más, en ese periodo de tiempo deteriora, ¿verdad? Y luego ahí después se logra documentar la infección oportunista, ¿verdad? Se desenmascara, se descubre, ¿verdad? La infección oportunista en ese momento, ¿verdad? Y ese es el cuadro, ¿verdad? De escenario como tal del desenmascaramiento. ¿Verdad? Esas son dos cosas que tienen que tener bien claros. ¿Verdad? Acá, este es también hay una variabilidad en cuanto a los escenarios, ¿verdad? En cuál va a tener mayor incidencia como tal. ¿Verdad? Si comparamos, esto fue un estudio de Sudáfrica, en Uganda, ¿verdad? Donde compararon cuál de los escenarios se presentaba más en estos pacientes, ¿verdad? Y el que se presentó más fue, pero esto también depende mucho si tienen los protocolos, ¿verdad? De tamizaje previo, ¿verdad? Para poder documentar infecciones oportunistas previas. Pero se observó que ahí el escenario más frecuente era el desenmascaramiento, ¿verdad? A comparación del paradójico como tal, y pueden observar entonces, ¿verdad? Las diversas patologías que puede cursar, ¿verdad? Con CIRI. Entonces, desenmascaramiento, ¿verdad? Entonces, digamos, el cuadro de arriba, ¿verdad? Veamos entonces un paciente que está, ¿verdad? Con el diagnóstico, ¿verdad? De que es CD4 positivo, ¿verdad? No tenemos documentado la infección oportunista, se inicia el tratamiento antirretroviral y presenta deterioro clínico. Paradójico, paciente con un diagnóstico de infección oportunista, se inicia tratamiento antirretroviral, había una buena evolución aparente clínica, pero deteriora. Entonces, lo que es CIRI o IRIS, ¿verdad? Asociado a tuberculosis, empezaron a documentar en 1954 por primera vez. Generalmente existe mayor riesgo de desarrollar CIRI, ¿verdad? Cuando es una tuberculosis diseminada. Lo que ocurre, ¿verdad? Existe puede haber un empeoramiento, ¿verdad? De las lesiones tuberculosas que aparentemente tenían una muy buena evolución. La incidencia puede llegar a un 20%, pero siempre hay que diferenciar este cuadro sindrómico de CIRI, ¿verdad? Con otras entidades clínicas, como ser un paciente que probablemente no le está funcionando el tratamiento porque es multidrogo resistente en la micobacteria,
puede ser que sea reinfectado, o puede ser que tenga otra infección asociada, o puede ser que literalmente no se está tomando su tratamiento antifímico y no confundamos que esté cursando con una CIRI. Todos esos datos tienen que tomar en cuenta. Criterios para pensar, ¿verdad? Que sea un CIRI secundario, ¿verdad? A tuberculosis, ¿verdad? Entonces, hallazgos radiológicos que aparentemente iban bien, ¿verdad? En un paciente con tuberculosis, pero que empeoran, ¿verdad? O deterioro a un paciente que inició tratamiento, ¿verdad? Antifímico, inicia tratamiento antirretroviral, pero empeoran, ¿verdad? Hay presencia, ¿verdad? De adenopatías que crecen, que duelen, ¿verdad? Que se abscedan, ¿verdad? Entonces, o a nivel, ¿verdad? A nivel adentro, ¿verdad? Abscesos a nivel del hígado o cualquier otro órgano como tal que empeoran, entonces eso puede ser secundario. Entonces, ese deterioro clínico sea secundario, ¿verdad? A micobacteria. Tuberculosis. Y como podemos ver, es algo frecuente. Micobacteria y tuberculosis se puede encontrar en cualquier rango de edades, ¿verdad? Y es algo muy frecuente que se puede documentar. Y nosotros siempre tenemos que empezar en la micobacteria ISCO, ¿verdad? Digamos, como tal. Entonces, observen en la gráfica de arriba, ¿verdad? Ahí está, este es digamos, un estado normal. Un paciente con la micobacteria, interacción normal, ¿verdad? De los macrófagos como tal, ¿verdad? Producción de citoquinas, controlan ¿verdad? Fagocitan, ¿verdad? La micobacteria y controlan, ¿verdad? La tuberculosis. Y el cuadro de abajo, paciente que tiene una difusión inmunológica como tal, ¿verdad? Se inicia tratamiento antirretroviral. Observen entonces en lo que son los círculos amarillos, ¿verdad? Hay una desorganización y multiplicación, ¿verdad? No controlada digamos, de las células de defensas que contribuyen a la producción exagerada de citoquinas y todas las enzimas que mencionamos, que contribuyen entonces a una respuesta, ¿verdad? Muy importante inflamatoria, que es contraproducente para el cuerpo. Siempre entonces tener en mente en un paciente los síntomas constitucionales, ¿verdad? Que deben de sospechar para tuberculosis, ¿verdad? Cuando sospechamos que sea secundario, ¿verdad? Pérdida de peso, respiración de fiebre, que presente un deterioro clínico en cuanto a problemas respiratorios, puede ser a nivel cerebral, ¿verdad? Tuberculomas, ¿verdad? Que conducen o que inician, ¿verdad? Y que deben de sospechar que sea secundario como tal. Vean la radiografía, ¿verdad? Previa, paciente que está con tratamiento antirretroviral, que está con tratamiento antifímico por TB pulmonar con buena evolución, pero al momento de iniciar tratamiento antirretroviral, semanas después, presentan nuevas infiltraciones a nivel del pulmón, lo que deben de sospechar entonces, que sea secundaria esa respuesta inflamatoria, ¿verdad? Sumamente importante, ¿verdad? Y que sea secundaria CIRI. Igual, ¿verdad? Paciente, ¿verdad? Que ya está con tratamiento antifímico aquí, se le inicia tratamiento antirretroviral y entonces se observan ganglios, ¿verdad? Que aumentan de tamaño, que quedan con rubor, ¿verdad? Con dolor, ¿verdad? Y lo que aparentaba que tenía buena evolución clínica, empieza lo inverso, ¿verdad? Entonces hay un deterioro, ¿verdad? Clínico secundario a esa respuesta robusta inmunológica. Igual, ¿verdad? Tuberculosis a nivel de ojo, ¿verdad? Vea un paciente que ya estaba con tratamiento antifímico, ¿verdad? A nivel de TB, a nivel de ojo, pero ya con una vez iniciado el tratamiento antirretroviral, un deterioro, ¿verdad? De su cuadro. Entonces, ¿cuándo deberíamos de iniciar tratamiento antirretroviral? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿En qué momento? Acá tenemos que balancear beneficio y riesgo, ¿verdad? Beneficio y riesgo y saber en qué momento debemos iniciar tratamiento ARB. Si iniciamos muy temprano, riesgo de CIRI. Si nos tardamos mucho, tiempo, ¿verdad? De progresión, entonces, ¿verdad? Del virus de inmunodeficiencia como tal. Idealmente nosotros, por lo menos en la práctica diaria, ¿verdad? Si hay un paciente con sospecha de tuberculosis, iniciamos tratamiento antifímico inicial. Esperamos un promedio entre 2 a 3 semanas para poder valorar entonces el inicio de ARB. Así entonces disminuimos, ¿verdad? La probabilidad de causar sí. En esta gráfica de Kaplan-Meier, vean digamos la línea, la curva, ¿verdad? Azul, que está, ¿verdad? Donde se observa que en la implementación, ¿verdad? Muy temprana o precoz de tratamiento antirretroviral en pacientes que tienen conteos de CD4 muy bajos, predispone o mayor probabilidad de CIRI. También relacionado a criptococo, es una de estas entidades que también eleva la mortalidad en nuestros pacientes, ¿verdad? Puede ser de un 15 a un 20% como tal. Y también puede ser manifestaciones a nivel neurológico y a nivel, ¿verdad? Pulmonar, como pueden observar.
Una elevada mortalidad como tal, si realizarían, ¿verdad?, exámenes de imagen, pueden haber aumento de lesiones cerebrales, pueden haber también alteración a de niveles biomarcadores, a nivel líquido cefalorraquídeo, y todo esto secundario, ¿verdad?, el tormento de citoquinas como tal, y se debe valorar el uso de esteroides. Aquí, ¿verdad?, en otro estudio también en África como tal, observaron, ¿verdad?, varios grupos, ¿verdad?, de pacientes. Acá yo creo que el autor cometió un error, ¿verdad?, de que se deslizó el grupo 1, lo pasó muy del lado izquierdo y se pasó de columna. Pero el grupo 1 son los pacientes que tienen, que son CD4 positivos como tal, que cursan con una criptococosis meningia. El segundo grupo, ¿verdad?, pacientes que ya están con tratamiento, ¿verdad?, ya como tal, CD4 positivos con criptococosis meningia como tal, pero ya han desarrollado SIRA. Y el tercer grupo, ¿verdad?, CD4 positivos, criptococosis, ¿verdad?, meningia, pero con el uso de esteroides. Entonces, solo recalcar, los que tienen los triángulos son datos estadísticamente significativos. El grupo 3, que tuvo tratamiento con esteroides, podemos observar que hubo una disminución muy importante, ¿verdad?, de la presión, ¿verdad?, a nivel líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y también hubo una mejor, ¿verdad?, respuesta, ¿verdad?, inmunológica, pero obviamente, ¿verdad?, por el uso, ¿verdad?, de esteroides como tal. ¿Cuánto tiempo se pensaría uno dejar tratamiento con esteroides en un paciente con sospecha de SIRI por criptococosis meningia? Pues esto puede llegar hasta 6 semanas de tratamiento, muy similar cuando tratamos para TB meningia como tal. Podemos observar entonces ahí la gran cantidad de marcadores, ¿verdad?, que se relacionan, ¿verdad?, que se elevan en una respuesta de SIRI. También a estos marcadores a nivel, ¿verdad?, a nivel de sangre, a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, tratamiento que se debe implementar, ¿verdad?, en el momento de inicio de un paciente que está con SIRI secundario a criptococosis, pues lo que utilizamos, anfotericina B de oxicolato. Acá en el hospital también tenemos anfotericina liposomal. Puede ser con combinación, igual con uso, ¿verdad?, de azoles como tal, como ser fluconazol, idealmente con 5-flucistocina, pero lastimosamente eso no lo contamos aquí en el hospital. Y tenemos otras opciones como pueden observar ahí. Siempre en pacientes que están cursando con SIRI, ¿verdad?, con criptococosis meningia, es importante, ¿verdad?, si está clínicamente, ¿verdad?, con cefalea persistente y no mejora, pues entonces las funciones lumbares que se pueden realizar de forma diaria, cada 24, 48 horas, dependiendo de la evolución clínica del paciente, ¿verdad? Y de lo que tenemos disponible, ¿verdad?, el uso de esteroides como tal, ¿verdad? Pueden ser las opciones ahí de dexametasona, prednisolona, ¿verdad?, calculado a 0.3 a 1 miligramo por kilo, y esto va a disminuir la inflamación, ¿verdad?, a nivel del sistema, a nivel de la reacción, ¿verdad?, inflamatoria, ¿verdad?, a nivel del sistema nervioso central como tal. Entonces, aquí otro estudio, ¿verdad?, en el ITSA, ¿verdad?, donde se observó, ¿verdad?, que en el escenario de una criptococosis meningia que existe desenmascaramiento, el de por SIRA, ¿verdad?, existe, ¿verdad?, cuando se inicia muy precozmente, ARB, como podemos observar digamos, en la línea de abajo, ¿verdad?, ese ven ARB, ¿verdad?, de 1 a 14 días, ¿verdad?, disminuye, ¿verdad?, la probabilidad de sobrevivencia del paciente. O sea que muy precoz de inicio de tratamiento, ¿verdad?, de antirretroviral, y no hemos documentado esa infección oportunista, mayor riesgo de mortalidad que representa para el paciente, ¿verdad? Y podemos observar ahí entonces también un sinfín de hongos, ¿verdad? Y eso los tenemos todos aquí, ¿verdad? Cryptococcus, Candida, Aspergillus, Histoplasma, Pneumocystis jirovecii, que están asociados a SIRI, y cada uno con su presentación clínica. En cuanto a iris secundario de CME, ¿verdad?, paciente generalmente existe una disminución agudeza visual, ¿verdad? A la inspección, ¿verdad?, va macroscópica, ¿verdad? Generalmente no hay ninguna lesión como tal, no duele, no es rojo, ¿verdad? Es algo, la persona manifiesta una pérdida gradual de la visión, puede haber retinitis, uveitis, vitritis, ¿verdad? Es muy importante el examen por fundoscopio, ¿verdad?, para valorar si hay presencia, ¿verdad?, de hemorragia centrífuga, ¿verdad?, a nivel de las retinas como tal, edema, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, por eso es muy importante el tamizaje previo, ¿verdad?, porque si iniciamos tratamiento antirretroviral muy rápido y el paciente tiene elevadas cargas de antígeno secundario, de CME, entonces puede causar, ¿verdad?, retinitis por cefalovirus y puede causarle ceguera al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Esto ya se requiere manejo con anciclovir intravenoso y el manejo conjunto con oftalmología para manejo intravítrea. Igual varicela zoster, ¿verdad? Con la introducción de tratamiento antirretroviral, pues se aumentó, ¿verdad?, de forma muy notable la incidencia secundaria de varicela zoster.
puede haber afectación a nivel de hematomas, ¿verdad? Piel, puede haber con o sin compromiso, ¿verdad? Sistémico como tal. Podemos observar que puede llegar a situaciones muy, muy serias, como sea encefalitis, ¿verdad? Mielitis, parálisis de nervios espinales y necrosis, ¿verdad? Retinal. ¿Cuándo podemos valorar el uso de esteroides? ¿Verdad? Entonces, digamos, escenarios muy específicos, ¿verdad? Que deben de pensarlo, ¿verdad? Va, obstrucción de vías respiratorias, ¿verdad? Pero se puede valorar. Secundario al virus JC, se debe valorar el uso como tal. El uso de encefalitis agudas, ¿verdad? Secundario al uso de tratamiento antirretroviral, la presentación de SIRI secundario a Cryptococcus neoformans, como ya acabamos de mencionar, ¿verdad? Que puede haber una respuesta, ¿verdad? Clínica positiva, ¿verdad? Con el uso de esteroides como tal, CMV, ¿verdad? O formas muy graves, ¿verdad? De SIRI como tal, valorar el uso de esteroides. Pero no es todo ventajoso. Tenemos que valorar los datos negativos, ¿verdad? El uso de esteroides inadecuados. Puede haber reactivación de herpes, ¿verdad? De herpes virus, puede haber reactivación de hepatitis B, personas que están cursando con un proceso linfoproliferativo como tal, pueden darle ese empujoncito, ¿verdad? Para que prolifere aún más, ¿verdad? Infecciones fúngicas, ¿verdad? También están predispuestas esas personas. Pueden causar pacientes diabéticos que ya tengan alguna otra comunidad, también puede producir hiperglicemias, hipertensión, o sea que todo eso deben de tomar en cuenta al momento de valorar el uso de esteroides. Entonces, otra pregunta también, ¿mantenemos o no tratamiento antirretroviral a un paciente que hemos documentado SIRI? Pues, tenemos que individualizar a cada persona, cada paciente, ¿verdad? Idealmente no debemos de preocuparnos mucho y quitar de una sola vez el tratamiento antirretroviral porque puede ser contraproducente. Debemos de mantenerlo mientras observamos, ¿verdad? La evolución clínica del paciente, ¿verdad? Y si se ameritaría la omisión, pues se puede omitir, pero como les comento, se debe individualizar. Mantener ya se ha documentado el SIRI, ¿verdad? Y está, ya por ejemplo, está con tuberculosis, quitamos o no el tratamiento antifímico, debe continuar el tratamiento antifímico, ¿verdad? No, el tratamiento para la infección oportunista que está molestando en ese momento debe continuar. Y el uso, ¿verdad? De esteroides, ya mencionamos cuáles son digamos, lo específico como tal. Siempre hay que valorar, ¿verdad? Qué infecciones, ¿verdad? Digamos, oportunistas son endémicas, ¿verdad? En el área, ¿verdad? Siempre identificarles de forma rápida, siempre es importante el tamizaje previo a inicio, ¿verdad? De tratamiento antirretroviral de nuestros pacientes, antígeno para criptococo, para histoplasmosis, el cuantiferón, ¿verdad? Virus de hepatitis B, C, ¿verdad? CMV, ¿verdad? Previo al inicio del tratamiento antirretroviral, porque ya con eso ya tenemos una idea que si hay algo identificado ahí, lo tratamos primero eso, no iniciamos muy rápido el tratamiento antirretroviral, bajamos la cantidad de antígeno secundario en el microorganismo que está latente como tal y posteriormente iniciamos tratamiento de ARB. No hay urgencia, porque unas veces siento que hay personas que dicen, no, hay que iniciar de una sola vez tratamiento antirretroviral. No es así, ¿verdad? Primero descartamos que no haya nada y después iniciamos, ¿verdad? El tratamiento de ARB. Siempre es importante la profilaxis primaria y secundaria, ¿verdad? Que es también, ¿verdad? Importante para el control, ¿verdad? De infecciones oportunistas latentes, ¿verdad? Y así, entonces, disminuir, ¿verdad? El hecho de presentar, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que me pasé 7 minutos, licenciada Sabrina, pero tratamos de condensar, ¿verdad? Algunos datos. Yo tal vez pasé un poquito más rápido, pero traté de condensar lo más, ¿verdad? Posible los conceptos más importantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Gracias por su tiempo, por su presentación. Un tema bastante interesante, que solo por título parece ser sencillo, ¿no? Pero luego ya en el desarrollo, en la práctica, pues vemos que hay muchas cosas que valorar. Así que ahora vamos a dar un tiempo para las preguntas, por favor, para que puedan consultar al doctor Pérez. Pueden abrir su micrófono, así es más fácil, todos podemos escuchar si es que tuvieran alguna duda.
Solo recuerden, ¿verdad? Los escenarios, ¿verdad? Solo que eso puede generar un poquito de confusión, licenciada, ¿verdad? Solo para recalcar. Los escenarios, entonces, desenmascaramiento, ¿verdad? Y el otro, ¿cuál es? Alguien que se anime rápidamente. La desenmascaración de una infección oculta. Ajá, muy bien. Siri paradójico. Siri paradójico, doctora. Perfecto, ¿verdad? Entonces son conceptos, ¿verdad? Que deben tomar en cuenta. Alguien que ya está con tratamiento para una infección oportunista, ¿verdad? Una infección oportunista previa o que en el transcurso del tratamiento antirretroviral aparece. Desenmascara, ¿verdad? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Con una consulta. ¿Puede una persona seropositiva no presentar ninguno de los dos escenarios? Sí, durante perfectamente. Perfectamente. No, o sea, esto es muy individual, ¿verdad? Puede ser que no lo presente. ¿Verdad? Depende como factores de riesgo que mencioné. Depende del grado de severidad de inmunosupresión que la persona curse. Depende si este paciente lo tamizamos de forma correcta. Depende si iniciamos tratamiento antirretroviral en el momento correcto, ¿verdad? Si iniciamos profilaxis, ¿verdad? Todo esto y también propiamente la genética de la persona como tal, ¿verdad? Que nos va a determinar si esta persona va a desarrollar, si sí o no, ¿verdad? Eso no es que sí va a pasar, ¿verdad? Con seguridad al 100%, no, depende de todo, de que englobe todas estas características, pudiera tener mayor riesgo de desarrollar digamos, el síndrome. Y la doctora Dorenia de León en el chat menciona en palabras sencillas cómo escribía así, básicamente es una respuesta inflamatoria, robusta, exagerada, ¿verdad? Al momento que el sistema inmunológico a recibir tratamiento antirretroviral se despierta con aquellas ganas, ¿verdad? De diseminar todo lo que está ahí, ¿verdad? De que está molestando, el ataque tan exagerado, tan emocionado que es contraproducente para el organismo. Muchas gracias. Muchos. Doctor, otra pregunta en el chat, creo. Doctor Pérez. Sí, desde la primera mencionan. Se me fue aquí. Mencionan, perdón, solo estoy leyendo aquí. Gracias. El inicio de tratamiento antirretroviral no debería ser iniciado desde la primera. No. O sea, eso previo a. Recuerda que aparte de lo de la acción multidisciplinaria, si esta persona se va a hacer adherente y no tiene algún tipo de problema de base, sea social o psicológico, después de todo eso, después del tamizaje, ¿verdad? Inicial, se valora posteriormente el inicio de tratamiento, ¿verdad? Ya teniendo el conteo CD4, la carga viral, ¿verdad? Lo ideal es ya teniendo todo eso, iniciar el tratamiento, ¿verdad? Antirretro, ¿verdad? No emocionarnos ni sabe qué, solo, ya usted salió positivo, démosle de una sola vez iniciar tratamiento de RB. No es así, ¿verdad? Porque entonces si tiene algo oculto, si tiene todos estos factores, ¿verdad? Inmunosupresión severa, de base, ¿verdad? Puede entonces predisponer entonces este síndrome de reconstitución inmunológica, ¿verdad? Entonces, no deberíamos de brincar de una sola vez para iniciar. Y luego dice Carla Meri, dice, en caso de tener un paciente con reciente diagnóstico, con un conteo menos de 50, con resultados de tuberculosis, criptococo negativo, al examen físico herpes genital, al examen con presencia de herpes genital. Luego de iniciar ARB después de 2 días, inicia con malestar generalizado. Y el uso de esteroides en ese momento, pues, como, para herpes como tal, cuando hay una reacción que se ha documentado que es funcional el uso de esteroides para 2 microorganismos, ¿verdad? Importante, 3, perdón. Sea para tuberculosis, para criptococosis y para citomegalovirus, ¿verdad? Entonces, iniciarle de una sola vez por herpes, digamos, genital y uso de esteroides,
no le recomendaría en este escenario clínico como tal, porque pudiera ser más perjudicial a la persona. O sea, no le recomendaría. No, solo en los casos de deterioro clínico como tal, secundario a los 3 microorganismos que le acabo de comentar. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más de Yerey. Creo yo. Vamos a ver. Por favor. Dice, Gracias. buenos días, un paciente con citomegalovirus ¿en qué momento según criterio? Sí, va. Entonces, si hay presencia de citomegalovirus, ¿verdad? Si tienen esa disponibilidad, ¿verdad? De documentar la carga viral, ¿verdad? Del citomegalovirus, ¿verdad? Y es una carga viral importante, ¿verdad? Y está hablando, ¿verdad? De más de 500, 1000 copias, ¿verdad? De citomegalovirus. Se pudiera valorar, ¿verdad? El uso, ¿verdad? De tratamiento con ganciclovir, ¿verdad? Previo al inicio, ¿verdad? Digamos, de ARV. Pero estamos hablando en el contexto de una paciente que ha sido evaluada, digamos, por oftalmología, ¿verdad? Y si ya se hizo todo, ¿verdad? El tamizaje, ya se hizo el examen físico como tal, ¿verdad? Y existe un riesgo y un paciente que tenga una inmunosupresión severa como tal, menos de 150 CD4, pues pudiera valorarse entonces el uso, ¿verdad? De ganciclovir previo, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? De tratamiento de ARV. Una pregunta, doctor Pérez, buenos días. Buenos días. Mire, no me quedó muy claro, no puse mucha atención. ¿Cuál sería el rango de la viremia plasmática basal que ayude al médico a determinar que pudiera haber presencia de CIRI? Sí, en promedio, ¿verdad? Cualquier carga, digamos, elevada como tal, de los estudios, porque generalmente estos estudios documentan cargas basales, ¿verdad? Elevadas, arriba de 750,000 copias. ¿Verdad? Arriba de 500,000, ¿verdad? Alto riesgo, ¿verdad? De que esta persona curse, ¿verdad? Una respuesta, ¿verdad? Inflamatoria, ¿verdad? Exagerada. Sí. Muchas gracias, doctor. Héctor José Portillo pregunta, ¿qué pronóstico tienen los pacientes que desarrollan CIRI? Depende mucho de qué tipo digamos, yo le digo bicho, microorganismo, ¿verdad? Que esté cursando el paciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ya está instalada un CIRI secundario a Cryptococcus meningia, que es una de las más agresivas, ¿verdad? Eleva sustancialmente, ¿verdad? El riesgo, ¿verdad? De disminución de supervivencia en estos pacientes. Como observamos, puede llegar hasta 40, 60% de riesgo de mortalidad. Pacientes que, digamos, están cursando con presencia de tuberculomas, ¿verdad? Secundario Mycobacterium tuberculosis a nivel cerebral, ¿verdad? O que sean diseminadas y es una reacción sistémica como tal, también tiene menor, ¿verdad? Menor sobrevivencia como tal, o citomegalovirus también. O sea, que depende, ¿verdad? El nivel de afectación que tenga el paciente. Y qué microorganismo sea. Muchas gracias, doctor Pérez, por el tiempo y porque tenemos que avanzar.